Teleamazonas presenta 24 horas con Astrid Singre. Amigos de todo el país, muy buenas noches y bienvenidos a su noticiero de 24 horas en esta emisión estelar de este sábado 28 de junio del 2025. Para mí es un gusto acompañarlos. Aquí arrancamos. El presidente de la República, Daniel Noboa, continúa cumpliendo agenda en el exterior. Esta vez en España, donde permanecerá hasta el 30 de junio con reuniones bilaterales, encuentros con empresarios y una cena oficial con el rey Felipe VI. El presidente de la República, Daniel Noboa, continúa desarrollando su agenda en el marco de su gira internacional. Un recorrido que no solo apunta a fortalecer relaciones diplomáticas, sino también abrir nuevas oportunidades económicas y estratégicas para el país. Este sábado, el primer mandatario arribó a España. Específicamente en la ciudad de Sevilla, mantuvo un diálogo con 17 representantes de grandes empresas españolas que tienen interés de invertir en Ecuador. Pero además, Daniel Noboa tiene previsto participar de otras actividades, como una reunión con el rey Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela. Un encuentro con el presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, para abordar proyectos de cooperación cultural y académica, y otras reuniones bilaterales. Entre ellas están los encuentros con mandatarios de Panamá, Polonia y Andorra, en busca de alianzas estratégicas y cooperación regional. Lo que ha también dado a conocer el Ecuador son las oportunidades, esa seguridad jurídica que estamos construyendo y obviamente la invitación abierta a la inversión extranjera. Los empresarios han demostrado interés en invertir en el Ecuador, así que estamos muy optimistas de esas inversiones. Según las autoridades, esta visita tiene un fuerte componente económico, pues durante sus encuentros el primer mandatario presentará oportunidades de inversión que ofrece Ecuador ante empresarios europeos, con el objetivo de atraer capital para sectores productivos, infraestructura y energía. En estos momentos esta visita del presidente ha arrancado posibles inversiones de empresarios andaluces para que vayan allá a Ecuador. Este viaje forma parte de una gira más amplia que incluye también a Italia y que se extenderá hasta el 7 de julio. Antes de llegar a España, Noboa visitó China, donde logró importantes acuerdos de cooperación tecnológica, energética y de infraestructura. En Quito, Ismenia Solórzano, Teleamazonas. Y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social acelera el proceso para la selección del nuevo fiscal general del Estado. La unidad técnica del Quinto Poder del Estado deberá reunirse en 3 días para elaborar el plan de trabajo, cronograma y proyecto de convocatoria para integrar la Comisión Ciudadana de Selección del nuevo titular del Ministerio Público. Así quedó establecido en una sesión extraordinaria donde el Pleno del organismo acordó aplicar un procedimiento especial para dar celeridad y efectividad al concurso de méritos y oposición para la selección y designación de la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado. Desde hace 1 mes y 8 días, el fiscal subrogante Wilson Toainga está al frente de la Fiscalía tras la renuncia de Diana Salazar. Y luego de que Daniel Salcedo, bajo estrictas medidas de seguridad, rindió su testimonio anticipado en el proceso que investiga el asesinato de Fernando Villavicencio, donde reveló nombres, montos y posibles conexiones relacionadas con el crimen, la Fiscalía General del Estado respondió recordando a la opinión pública y a los profesionales del derecho que las investigaciones previas están protegidas por la reserva legal, según lo establece la normativa vigente. En ese contexto, el testimonio anticipado rendido por Salcedo es una diligencia a la que solo tienen acceso sujetos procesales. Su contenido forma parte de los elementos que deben analizarse en el marco de la investigación y contribuye al esclarecimiento de la verdad judicial. Por tal motivo, la Fiscalía se reserva el derecho de iniciar acciones legales contra quienes difundan información catalogada como reservada conforme está en el artículo 180 del Código Orgánico Integral Penal. Ahora vamos con la noticia de la semana. Un integrante de su anillo de custodia y una plantación sospechosa en el jardín de una vivienda valorada en $500,000 fueron las claves para recapturar a alias Fito. Aquí el resumen. No somos de la banda de los choneros.
Sus pasos eran seguidos de manera meticulosa tras su fuga el pasado 7 de enero del 2024. El cabecilla de la banda terrorista Los Choneros no solo lideraba la lista de los más buscados en Ecuador, también tenía una orden de captura y difusión roja de la Interpol, con la cual era buscado en 194 países. Por un poco más de un año se habló de su posible salida del país por tierra hacia Colombia o México por sus vínculos con carteles delictivos de esos países. No obstante, su escondite estaba en Ecuador y muy cerca de su familia. Y así quedó revelado este 25 de junio, día clave en el cual las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional dieron con la ubicación exacta de Adolfo Macías Villamar, alias Fito. En una zona alejada y poco habitada se encontraba esta vivienda, que contrastaba con su entorno en el barrio Monterrey, en el cantón Montecristi, provincia de Manabí. La operación, que fue denominada Gran Fénix 28, tuvo que ser con precisión de cirujano para no alertar a su red de protección. Tras 10 horas de trabajo y con la participación de 200 militares y policías, la intervención parecía complicarse, pues el pez gordo de la mafia iba a complicar el trabajo debido al peso de su prontuario, por lo que el interior de esta casa, hecha con materiales de construcción de lujo y valorada en $500,000, se revisó de piso a techo 1 y 2 veces. Se vació la piscina, se escaneó un lado, se escaneó otro y se repasó cada rincón y nada. Sin embargo, estaba la certeza que el cabecilla de los choneros se encontraba en el sitio, pues medicina expuesta y recién comprada lo delataban. En el momento que nos hacen la presentación y podemos ver el lugar y un sobrevuelo que hicimos a la zona, se determinó la necesidad de solicitar maquinaria pesada que se acerque a la zona, porque nos llamó la atención que atrás de la casa había un sembrío irregular. Llegaron maquinarias excavadoras. En ese momento abre la escotilla donde ya se encontraba personal militar y policial y sale del hueco en el que se encontraba. Ahí está. El búnker estaba oculto bajo una losa pesada de concreto y hierro, todo diseñado para no ser detectado. Con Fito, esa tarde también se detuvo a otras 4 personas, anillo de seguridad y de confianza del cabecilla de los choneros. Entre ellos, Cristian Germán Mendoza Vélez, este último quizás la pieza más importante dentro de la captura de Fito, pues el estatus de Mendoza Vélez en la agencia de tránsito de Manta llamó la atención. Cobraba un sueldo sin trabajar y con 13 años como funcionario de la empresa pública de movilidad, había construido un importante patrimonio en el cual consta esta propiedad, donde se encontró a Macías Villamar. ¿Cómo? Adolfo Macías Villamar. Nada ni nadie está por encima de la ley y nadie está por encima del bloque de seguridad. Horas después de su captura, 3 avionetas aterrizaron en la base aérea de Guayaquil. De esta última se bajó Fito, esposado en pantaloneta y escoltado por los ministros del Interior y Defensa. De ahí un fuerte contingente militar en tanquetas y camionetas lo escoltó hasta la cárcel La Roca, penal que Fito conoce con exactitud, pues de ahí se fugó en el 2013 en lancha y repitió la hazaña en el 2024 desde la regional. Fito actualmente mantiene en Ecuador una condena de 34 años de cárcel por delincuencia organizada, narcotráfico, asesinato y otros delitos, de los cuales ha cumplido menos de 15 años. Sin embargo, hoy el gobierno de Ecuador busca extraditarlo a Estados Unidos, país donde también se lo solicita por conspiración, tráfico de armas y droga. Astrid Singre, Teleamazonas. Y en este mismo contexto, más de $1 millón podría costar la defensa de alias Fito en Estados Unidos. El abogado Alexei Sachat, conocido por representar a varios narcotraficantes, defenderá al cabecilla de los choneros en ese país. Así luce la página de internet de Alexei Sachat, abogado que fue contratado por alias Fito para defenderse en Estados Unidos. El penalista neoyorquino ofrece ayuda a quienes atraviesan un proceso de extradición y comunica que maneja una amplia variedad de casos por crímenes, narcóticos y lavado de activos. Su historial incluye la defensa de personajes como alias Tomás, ex miembro de los Comba, a quien logró reducir la condena a 77 meses pese a los cargos de múltiples homicidios.
Shant también fue otro de los abogados que defendió a Juan Carlos Ramírez, alias Chupeta, uno de los cabecillas del extinto cartel del Norte del Valle. Chupeta era conocido por acumular una de las fortunas más grandes del narcotráfico y que ascendía a más de $1.000 millones. La defensa de alias Fito en Estados Unidos podría superar el $1 millón, afirman especialistas. En ese país los abogados cobran por hora de estudio del caso. Cada hora podría llegar a costar más de $1.500. Y obviamente eso se multiplica pues, y se incrementa dependiendo de qué tan voluminoso es el expediente, porque eso requerirá de que se tengan que invertir más horas. Especialistas recalcan que en Norteamérica se prohíbe el pago de abogados con dinero ilícito. Va a tener que hacer el abogado un esfuerzo para que se justifique que el dinero con el que alias Fito le va a pagar no es un dinero producto de las actividades ilícitas a las que él se ha dedicado. Alias Fito podría enfrentar 7 cargos en Estados Unidos, entre los que constan conspiración para la distribución internacional de cocaína, uso de armas de fuego para promover el narcotráfico, contrabando de armas de fuego desde Estados Unidos y conspiración para la compra de armas de fuego a través de testaferros. Es así que Fito podría enfrentar hasta cadena perpetua. Mientras tanto, Ecuador espera el requerimiento formal de extradición de alias Fito por parte de Estados Unidos. Bernarda Ceballos, Teleamazonas. La corrupción y la falta de recursos han marcado las administraciones en el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad. Según datos oficiales, al menos una cuarta parte de su personal ha estado involucrado en actos irregulares. Creada mediante decreto ejecutivo en el 2018 tras la extinción del entonces Ministerio de Justicia sobre el Servicio Nacional de Personas Privadas de la Libertad, hoy pesan algunos pendientes, pero aún más cuestionamientos, pues se pensó que bajo ahora esta figura se iban a solucionar los problemas de hacinamiento, ingresos de objetos no permitidos y más. No obstante, el tiempo da cuenta que al contrario de lo que se planteó, algunos puntos se han agravado, como el ingreso de armas, celulares y de forma indiscriminada también de cantidades de droga, que en complicidad con autoridades han permitido que los recintos carcelarios se conviertan en epicentro del crimen y ascenso de las mafias. Y para ejemplo, agosto del 2023, cuando 9 funcionarios del SNAI fueron procesados, entre ellos 2 directores penitenciarios, tras el hallazgo de fusiles, bombas, municiones, granadas, explosivos, droga y dinero que estaban ocultos al interior de las oficinas administrativas de la Penitenciaría del Litoral, uno de los centros carcelarios más grandes del país, y donde se ha registrado de igual forma la mayor masacre de la historia del país, con 119 reos asesinados. Por culpa de los militares Incautaciones de armas y droga también se han dado en la cárcel del Inca, Latacunga y Ambato. Esto tan solo por mencionar algunos hechos de los cientos operativos realizados por la Policía Nacional en los más de 30 centros de privación de libertad del país. Debido a estos casos de complicidad y mala práctica, se ha afectado al correcto funcionamiento y orden en las cárceles del Ecuador. Y aquí recopilar algunos datos certeros. En el 2023, el SNAI abrió 772 sumarios por faltas graves a personal penitenciario. De esta cifra, las comisiones disciplinarias pertinentes abrieron 145 procesos por reincidencias debido a faltas graves o muy graves, mientras que otros 55 casos terminaron en destitución directa, lo que en una perspectiva general, los números presentados afectan a un cuarto del total del personal del SNAI, que supera los 2.800 servidores. Pero no es todo, pues en el 2024 el involucramiento de funcionarios con la corrupción también escaló a otros niveles, registrándose el involucramiento de 2 exfuncionarios de la institución en el caso de corrupción plaga. Astrid Singre, Teleamazonas. Y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social optará por la compra masiva de medicamentos, es decir, esta tarea dejará de hacerse a nivel hospitalario. Este cambio fue incluido en la Ley de Integridad Pública y busca reducir la corrupción. Es común este ambiente en las afueras de los hospitales del IES, pacientes exigiendo insumos y medicinas. De igual manera, no son pocas las ocasiones en las que se han detectado sobreprecios y corrupción en la compra de insumos médicos o medicamentos, o que hasta han sido comprados a proveedores que no están registrados para realizar estas ventas. Estos son los escenarios que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social espera no vuelvan a ocurrir, ahora que la Ley de Integridad Pública derogó la facultad que tenían los hospitales para hacer compras
compras de medicinas, insumos médicos y material quirúrgico. Ahora el instituto hará compras masivas. El presupuesto es simplemente retirarles el presupuesto específico a los hospitales y lanzarlos en una compra desde la administración. Pide la medicación directamente desde el hospital y el operador logístico tiene la obligación de entregar esa medicación directamente en el hospital. De acuerdo a Lama, la labor logística para la entrega de medicamentos estará a cargo del proveedor o bien de un operador. No habría corrupción con el tercero porque él tiene que registrar la entrega. Se va a buscar que sea posible registrarla a través de sistemas automatizados. No se basa en papeles, se basa en hechos ciertos, trabajados con tecnología. Si bien, según el presidente del IES, que ellos se encarguen de la compra de medicamentos e insumos, limitaría las malas prácticas y permitiría hacer adquisiciones a mejores precios, debido a que son a gran escala, hay algunas limitaciones. No nos garantiza que el procedimiento sea más ágil. Los estudios o los análisis previos para estos procesos de contratación, por la cantidad de medicamentos, podría tomar algún tiempo. Por otro lado, Luis Alberto Andrade, experto en contratación pública, indica que en 45 días el Ejecutivo debe dictar el reglamento general a la Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública. Va a establecer específicamente las condiciones de contratación. El mecanismo para que el IES se encargue de las compras tomaría entre 3 y 6 meses en implementarse, según Edgar Lama, presidente de la entidad. Mientras, los pacientes tendrán que, con receta en mano, esperar a que los hospitales por fin se abastezcan. María Gracia Chacón, Teleamazonas. En otro tema, la cantidad de agua que ingresa a Mazar va disminuyendo a medida que se acerca la época de estiaje. Es así que especialistas mantienen en firme su postura del regreso de apagones. Tras alcanzar su pico máximo en mayo, los caudales de la represa Mazar empiezan a descender, pasando de 186 metros cúbicos por segundo en el quinto mes del año a 130 metros cúbicos por segundo en junio. Es decir, la cantidad de agua que ingresa a la represa es cada vez menor, y esto se da porque las lluvias empiezan a escasear en esa zona del país. Si bien es cierto, todavía estamos de manera operativa, la central puede trabajar sin ningún inconveniente, es de preocuparse que esté decrementando a este ritmo. El mínimo del caudal o volumen de agua que debe ingresar a Mazar es de 80 metros cúbicos por segundo. Debajo de esos niveles, la represa empieza a tener problemas de estabilidad, aunque claro, tiene agua de reserva en su embalse que actualmente está a 35 metros por encima del mínimo operativo. Si continúa con esos niveles, Mazar podría operar hasta 2 meses después del inicio del estiaje, que hasta el momento es en septiembre. Pero si estamos en las condiciones mínimas, ahí se tiene que hacer lo que se hizo el año pasado, apagar estas centrales y operar por lo menos, como el año pasado, al 21% de su capacidad operativa, lo cual no es productivo para el país, contando con que nosotros somos hidrológicamente dependientes. Y es ahí cuando surge la problemática. En época de estiaje, los megavatios operativos bordean los 3.800 y la demanda actualmente está en 4.200. Es decir, en esa época habrá un déficit energético de un poco más de 400 megavatios en Ecuador. Especialistas aseguran que si durante la época de sequía la demanda de energía incrementa y el gobierno no logra poner en marcha los 241 megavatios de contratación pendientes, los apagones regresarían al país. Aunque de su parte las autoridades han garantizado que no habrá cortes de luz durante el 2025. Bernarda Ceballos, Teleamazonas. Estamos de regreso con más información. Gracias por seguir en nuestra sintonía. El bloque de seguridad ejecutó un operativo en el archipiélago de Jambeli, en el cantón Santa Rosa de la provincia del Oro. Durante las intervenciones se produjo un enfrentamiento entre el personal de la Marina y antisociales. Escopetas de repetición, un subfusil, una pistola, alimentadoras y decenas de municiones de distintos calibres fueron decomisados durante una operación en la que se produjo un enfrentamiento armado entre antisociales y personal de la Marina en alta mar. En una camaronera que también, por información reservada, servía también como un lugar donde se guarecían
personas que pertenecían a una de las GDO de aquí de la ciudad. El operativo se ejecutó este fin de semana en el estero El Bravito, situado en el archipiélago de Jambelí, logrando el decomiso de este armamento, que era utilizado por presuntos integrantes de grupos delictivos. Aparece una embarcación que se percata que se trataba de personal de Infantería de Marina y Policía Nacional y abre fuego. Nuestro personal, como bloque de seguridad, haciendo uso legítimo de la fuerza, repele esa agresión, produciéndose un enfrentamiento y a continuación una persecución ininterrumpida. Las personas que abordaban esta otra embarcación llegan al manglar, abandonan la misma y van abandonando también las armas de fuego con las que agredieron a nuestro personal y se dan a la fuga. Las armas halladas en la embarcación fueron verificadas por número de serie en el sistema policial. 2 de ellas tenían reporte de robo y pertenecen a una empresa de seguridad. La procedencia de las municiones y el armamento será verificada, ya que este tipo de armas no pueden adquirirse en Ecuador, sino en países vecinos como Perú o Colombia, de donde los grupos de delincuencia organizada traen armamento de forma ilegal. El tipo de arma 7.62 es para un fusil FAL, es un fusil que antes se utilizaba, pero ya después salió en uso por el tipo de munición. Estas armas no es tan fácil de conseguir. Estas armas deben ser traídas de otro lugar que no sea aquí el Ecuador, porque ya aquí en el Ecuador no existe ese tipo de armamento. La policía afirmó que estas acciones permiten debilitar a las organizaciones delictivas, ya que las armas incautadas eran utilizadas para extorsionar o atentar contra la integridad de otras personas. En la provincia de El Oro, Paula Kun, Teleamazonas. Y en este mismo punto, según datos de la Policía Nacional en la provincia del Oro, las muertes violentas han incrementado un 41% en este 2025 a comparación del año anterior. Machala, Pasaje y Huaquilla son los cantones con más homicidios intencionales. Han transcurrido cerca de 3 meses desde que el ministro del Interior John Reinberg y de Defensa Giancarlo Lofredo lideraron el bloque de seguridad en la capital orense. Desde entonces, la Policía Nacional ha intensificado los operativos en zonas de alta peligrosidad, sobre todo en Puerto Bolívar, Machala. Son zonas conflictivas que aportan con el mayor porcentaje de muertes violentas. Como resultado está la captura de presuntos asesinos, extorsionadores y miembros de delincuencia organizada. Según información de la Policía Nacional, en la subzona El Oro se han decomisado en lo que va de este 2025 más de 500 armas de contrabando, que pertenecen a miembros de grupos de delincuencia organizada que operan en esta provincia. En lo que va del 2025, en la subzona El Oro se han registrado más de 300 homicidios intencionales, siendo un 41% más de los hechos registrados el año anterior. Además, la policía enlista a Machala, Pasaje, Huaquillas, Santa Rosa y Zaruma como los cantones con más crímenes registrados. Solo en Machala, de enero a junio 2025, se contabilizan cerca de 130 muertes violentas. Aquí hay a diario el tema de balaceras. El jefe de policía de la subzona El Oro, William Calle, menciona que al ser una de las provincias con puerto, minas y frontera, es más codiciada por los grupos de delincuencia organizada. Estamos viendo que la constancia es aquí vacunar, disparar, poner explosivos, tanques de gas. Aunque el comando policial se encuentra en Guayaquil, Dávila menciona que continuarán en territorio. Ya tenemos un cronograma, tenemos que estar en Los Ríos, tenemos que estar en Manabí, en Esmeraldas, en Zona 8, volver a esta subzona El Oro y a las demás subzonas o provincias, como quieran llamarlo, donde tengamos la necesidad de estar. El objetivo es poner fin a los hechos violentos en el país. Erika Vera, Teleamazonas. Y la Policía Nacional investiga un nuevo hecho violento en Guayaquil. Esta madrugada, sujetos armados llegaron hasta el sector de La Ladrillera y dispararon contra la vida de un ciudadano. Agentes de criminalística y la policía del servicio urbano acudieron al lugar y confirmaron el deceso. El asesinato ocurrió al interior de un cerramiento de madera. El cuerpo fue trasladado al Instituto de Ciencias Forenses, donde permanece a la espera de ser retirado por sus familiares. La Policía Nacional, mediante el uso legítimo de la fuerza, frustró la huida de 2 hombres, escuche bien, que armados se disponían a cometer delitos en el cantón Durán, provincia del Guayas. Los antisociales se enfrentaron a bala con los uniformados y antes de ser capturado, pues uno de ellos resultó herido.
Este es uno de los 2 delincuentes neutralizados por la acción policial en el cantón Durán, provincia del Guayas. El hecho se dio al mediodía de este sábado 28 de junio, mientras agentes se desplazaban por una alerta ciudadana sobre un caso de robo. Los uniformados, al percatarse de la actitud sospechosa de estos 2 hombres que se movilizaban en una motocicleta, protagonizaron la persecución, mientras que los antisociales iniciaron un enfrentamiento a bala en contra de los gendarmes. La acción policial, que se extendió hasta la avenida Nicolás Lapenti, acceso principal y vía muy concurrida, pudo neutralizar la fuga de los 2 hombres implicados, haciendo uso legítimo de la fuerza. Producto de los disparos, uno de los ahora capturados quedó herido. El otro sujeto fue aprehendido para continuar con los trámites judiciales. El ministro del Interior, John Reinberg, en redes sociales, destacó el accionar de los policías al frustrar el objetivo de los antisociales y resaltó: a la delincuencia la atacamos con todo. Como parte de los indicios retenidos para investigaciones consta la motocicleta en la que se desplazaban y un arma de fuego. Astrix, Ingrid, Teleamazonas. Un hombre y 2 mujeres fueron detenidas la madrugada de este viernes en el norte de Guayaquil como parte de una investigación por presunta trata de personas con fines de explotación sexual. Operaban en el norte de Guayaquil un grupo de ciudadanos de nacionalidad venezolana que captaban a sus víctimas mediante redes sociales, encerraban a las mujeres en casas y las explotaban sexualmente en páginas de internet. Una agencia clandestina dedicada a la explotación sexual de mujeres de origen venezolano que operaba en distintos inmuebles de Guayaquil. Las víctimas eran obligadas bajo coacción y amenazas a realizar servicios sexuales a cambio de dinero. La Fiscalía General del Estado informó que se han identificado a 11 posibles víctimas del delito, entre ellas una menor de 15 años. Ya estaban aquí en el Ecuador, pero había en otros casos que tenemos entendido eran captadas ya directamente desde Venezuela y estas personas eran las encargadas de financiar el viaje hasta acá al Ecuador. Y obviamente ellas posteriormente eran ingresadas a ciertos inmuebles que estaban ubicados en el sector de Urdesa y en el sector Yetel. En una de las viviendas allanadas, además de las víctimas, los agentes hallaron cerca de 200 preservativos, pelucas, 10 teléfonos celulares, así como sistemas de videovigilancia y equipos de conexión a internet, armas de fuego y municiones. El operativo se llevó a cabo tras una investigación iniciada en febrero, después de que se interviniera a otra vivienda de donde fueron rescatadas 3 menores de edad víctimas de explotación sexual y se detuvieran aquel entonces a 2 personas. Como resultados de este operativo tenemos 3 aprehendidos, 3 ciudadanos venezolanos, obviamente no responden a antecedentes: Carla H., Alex U., Raquel B. El delito de trata de personas está tipificado en el artículo 92 del Código Orgánico Integral Penal, que se sanciona con hasta 22 años de prisión si la víctima ha sufrido enfermedades o daños psicológicos o físicos graves o de carácter irreversible. La investigación continúa, pues esta red de explotación sexual estaría operando a nivel nacional. Paula Kuhn, Teleamazonas. El tráfico y consumo de drogas siguen siendo las principales causas del repunte de muertes violentas vinculadas al crimen organizado, según un nuevo reporte de la Organización de las Naciones Unidas, que también revela un aumento del 34% en la producción de cocaína en Ecuador durante los últimos 3 años. Son máximos históricos alcanzados en el 2023 en la producción, la incautación y el consumo de cocaína dentro de nuestro territorio. Así lo reveló un reciente informe de la Organización de las Naciones Unidas, publicado el 26 de junio de este año, en el cual se alerta sobre el aumento de la violencia sin precedentes en nuestro país producto del narcotráfico. Según los datos de la ONU, la producción ilegal de cocaína en el 2023 alcanzó cifras récords de 3.708 toneladas, significando un 34% más que el año anterior y 10 veces más que la cifra registrada en el 2013. ¿Pero a qué responde este aumento? Pues según el reporte lo liga principalmente al incremento de la superficie dedicada al cultivo ilícito de la hoja de coca de nuestro país vecino Colombia, que lidera la producción de esta planta a niveles que ahora también ha penetrado en otros mercados como Asia y África. Otra cifra que también ha aumentado es el número de consumidores de cocaína, pasando de 17 millones de consumidores en el 2013
a 25 millones de consumidores en el 2023, incluso con regulaciones como la actual derogada tabla de drogas. Es así que como puntos de hallazgos la ONU enumera el aumento de la violencia en Ecuador debido a estos factores pasó de una tasa de homicidios de 7,8 por cada 100.000 habitantes en el 2020 a 45,7 por cada 100.000 habitantes en el 2023. Ecuador sigue siendo identificado como país clave en el tráfico internacional de cocaína, desde países andinos hasta América del Norte y Europa. Este último continente, según la ONU, ha superado a Norteamérica en cantidades de incautaciones de cocaína, lo que preocupantemente refleja un cambio de ruta en los destinos del cargamento que sale desde nuestros principales puertos. Astrix Ingrid, Teleamazonas. Y en Camilo Ponce Enrique, provincia de La Suay, las Fuerzas Armadas de Ecuador destruyeron un campamento de minería ilegal. El operativo fue ejecutado junto a funcionarios de la Agencia de Regulación y Control Minero del sector Cachi. En el lugar se encontraron una boca de mina, un compresor de aire, un generador, 2 tanques con 250 galones de combustible y explosivos. Todo el material fue destruido por los militares. Según las investigaciones, el campamento habría estado presuntamente bajo el control del grupo criminal Los Lobos. En esa zona, desde hace años, se han denunciado actividades ilegales vinculadas al crimen organizado. Y en las Islas Galápagos se reportó el hundimiento de una embarcación turística este sábado. Las autoridades confirmaron que el barco, que permanecía varado desde marzo, se hundió definitivamente frente a las costas de la isla española perteneciente al archipiélago. Buzos especializados verificaron que la nave se encuentra a 85 metros de profundidad. Cuando ocurrió el incidente, la embarcación no llevaba pasajeros, por lo que no se registraron víctimas. Técnicos del Parque Nacional Galápagos mantienen en vigilancia en la zona, aunque no se reportan derrames ni tampoco afectaciones ambientales. El Servicio de Rentas Internas informó que aplicará una remisión tributaria que beneficiará a unos 82.000 contribuyentes con obligaciones pendientes. La medida elimina el 100% de intereses, multas y recargos para deudas generadas hasta el 31 de diciembre del 2024. Los contribuyentes deberán pagar el capital antes del 31 de diciembre de este año para acceder al beneficio. La remisión también incluye los impuestos vehiculares, pero excluye al impuesto a la renta del 2024. El SRI espera recaudar más de 100 millones de dólares con esta iniciativa que se realiza en línea. Alrededor de 1.500 contribuyentes son investigados por el Servicio de Rentas Internas al deducir impuestos por encima de los ingresos recibidos bajo el concepto de arriendos. El SRI no descarta extender la revisión a declaraciones de años anteriores. Declaraciones y pagos de impuestos irregulares son investigados por el Servicio de Rentas Internas debido a reportes inconsistentes de alrededor de 1.500 contribuyentes en el año 2024, quienes recibieron ingresos por arrendamiento de bienes inmuebles y dedujeron gastos hasta un 150%. Muchos están sobrevalorando estos gastos y deduciendo gastos en exceso. Por ejemplo, hay contribuyentes con ingresos de $100.000 y sus deducciones son $150.000, lo que genera una pérdida declarada de $50.000. Cualquiera que se dedique a una actividad económica es para generar ganancias, sin embargo, año tras año reportan pérdidas. Entre los gastos que pueden deducir los arrendatarios están los intereses por financiamiento para compra, construcción, conservación, mejoras o ampliaciones del bien, las primas de seguro sobre la propiedad arrendada, la declaración del bien conforme a lo establecido en la ley, gastos de mantenimiento calculados como el 1% del avalúo del bien inmueble, impuestos y tasas por servicios públicos como agua, electricidad, alcantarillado y aseo, siempre que sean estos asumidos por el arrendador. Larco menciona que los contribuyentes investigados podrán presentar las declaraciones sustitutivas. Si no presentan los descargos o presentan las declaraciones sustitutivas y hacen el pago de impuestos, nosotros vamos a emprender los controles, emitir las liquidaciones por diferencias. En otros casos de mayor gravedad, vamos a abrir las auditorías tributarias. Actualmente, el SRI registra más de 100.000 contribuyentes que constan como arrendatarios y que sus ingresos superan los $50.000 al año. Erika Vera, Teleamazonas.